Me están grabando. Muy buenas tardes. Estamos contentos de estar otra vez en este día martes para escuchar la palabra del Señor. Siempre hace bien, yo digo, siempre hace bien escuchar la palabra del Señor, porque uno de los propósitos de tener las Escrituras y uno de los siempre anhelo y deseo de aquellos hombres de Dios que encontramos en las Escrituras era que el pueblo de Dios estuviera permanentemente eh, escuchando, escuchando de manera pública la palabra del Señor. Y, y el propósito, uno de los propósitos de estar juntos y escuchar la palabra de Dios es que juntos vamos aprendiendo de aquellas doctrinas importantes que nosotros debemos arraigar, o siempre tenemos que recurrir a aquellas enseñanzas fundamentales que nosotros debemos entender, comprender, porque ante tanta filosofía, ante tanto pensamiento secular, las cosas de Dios han ido quedando más relegadas y más relegadas y más relegadas. Y por lo tanto, se está levantando una generación que no conoce nada de la palabra de Dios. Todavía nosotros en nuestro país tenemos una gran comunidad cristiana evangélica, ¿verdad? Y eso lo comentábamos la vez anterior, pero cada vez el resto de la sociedad cada vez está menos interesada en estas cosas, en las cosas de la palabra de Dios. La semana pasada yo les comentaba de una colega de Portugal que vino a trabajar con nosotros y decía que estas cosas a ella no le llaman la atención. Y que más aún le llama la atención, decía ella, a aquellas personas que recurrían a buscar o a refugiarse en una religión, porque el pensamiento social es que la religión la necesitan aquellos que son débiles, aquellos que necesitan salir adelante, no pueden salir adelante con sus propios medios, entonces necesitan apoyarse en la religión. Eh, Obviamente, como dice la palabra, ellos ignoran, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Y hoy, esta semana nos visita otra colega, no es europea, es latinoamericana, es de México, donde uno puede pensar que México es un país religioso, bastante religioso, pero también le oí hoy hacer esta misma expresión, que no le llama la atención y no le interesa estas cosas. Y por lo tanto, tanto estos dos pensamientos como el pensamiento secular, cuando uno sale, nosotros no dimensionamos hasta que hablamos con las personas en la calle o fuera, cuánto interés o cuánto conocimiento pueden tener de la palabra de Dios. Entonces, uno de los propósitos apostólicos era que las iglesias estuvieran cimentadas y fundamentadas en aquellas enseñanzas fundamentales, profundas, de la revelación de la palabra de Dios en las Escrituras. Y partiendo de este pensamiento, siempre es bueno volver a los rudimentos, volver a recordarnos o volver a leer todas esas porciones de las Escrituras que van aumentando nuestro conocimiento y van fundamentando aquellas cosas o recordándonos aquellas cosas que creemos. Y nosotros fuimos y hemos iniciado
una pequeña lectura, un barrido, no va a ser un estudio exhaustivo ni profundo, ni teológico, pero ir recordándonos aquellas enseñanzas fundamentales que encontramos en el Evangelio según Juan. Y vamos a leer el Evangelio, parte del Evangelio según Juan. Estamos en el capítulo 1. Pablo escribe a Timoteo y le da una instrucción, eso es lo que hemos estado aprendiendo los días jueves. Timoteo debía ir a las iglesias y poder fundamentar y poder enseñarles aquellas enseñanzas profundas que tenían que ver con la revelación de la palabra de Dios y principalmente con la deidad del Señor Jesús. Y aprendíamos ese poema allí en Timoteo que tiene que ver con la piedad. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y esa es una verdad tan profunda que Juan lo retoma, esa enseñanza en sus cartas, y nos dice que una manera de probar los espíritus si son de Dios es en esta señal. Cualquier espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Por lo tanto, el espíritu que manifiesta su confianza en Dios, el espíritu o la persona que manifiesta su creencia y su fe en el Señor, entonces debe entender, debe tener este principio fundamental arraigado en su vida. Dios es uno solo. Hoy Israel, nuestro Dios uno es. Pero ese Dios único se revela a través de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios. Y Juan, en los escritos, Juan el Evangelista, que se piensa que es de los discípulos, de los apóstoles, que pudo vivir más años, pudo llegar a la ancianidad, pudo llegar a ya siendo un hombre anciano, seguir contemplando al Señor Jesús y seguir plasmando lo que Dios le reveló. Aprendíamos que Juan, el discípulo amado, escribe el Evangelio de Juan, escribe las tres cartas de Juan y escribe el Apocalipsis. ¿Cuántos libros tenemos? 5 libros. 5 libros. Eso aprendíamos, y que el Evangelio de Juan y también las cartas y también el Apocalipsis más o menos se escribe por allá por el año 90 después de Cristo. Es decir, ya han pasado años en que Juan ya no está con el Señor. Recuerden que Juan era joven. El Señor llega a la cruz más o menos a los 33 años, va a la cruz, da su vida, es sepultado, es resucitado, está con ellos un corto tiempo y luego es ascendido. Y el Espíritu Santo desciende sobre ellos para que ellos pudiesen ser proclamadores de esta verdad, propagadores del Evangelio, encomendado por el Señor. Antes de ascender el Señor al cielo, reúne a los suyos en un monte alto y le encomienda esta verdad. Le encomienda el Evangelio. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Porque el Evangelio iba a tener un mensaje que transformaría las vidas de todo aquel
que creyera el mensaje. Vida para el que cree y condenación para el que rehúsa creer esta verdad. Por lo tanto, en el mensaje del Evangelio está esta potencia, esta dinamita. El Evangelio es la dinamita de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y este Evangelio es encomendado no solo a los discípulos, sino también a todos nosotros. Entonces nosotros debemos compartir el mensaje de Dios. ¿Y cómo compartiremos con fundamento y verdad el mensaje de Dios? Bueno, tenemos que escudriñar las Escrituras. Tenemos que estudiar las verdades profundas de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos, ¿verdad? Compartir el Evangelio y también a todo aquel que nos demande razón de nuestra fe, podamos tener argumentos escriturales para poder llegar con la verdad de la palabra de Dios también a ellos. Entonces, Juan escribe en su evangelio, el evangelio de Juan. Juan escribe eh, las cartas y Juan escribe el Apocalipsis. Y si uno revisa los escritos de Juan, Juan quiere entregar un mensaje muy claro y muy profundo. Juan quiere revelarnos quién es Jesucristo. Juan quiere revelarnos la verdad profunda del Señor Jesús. Ahora, ¿por qué Juan está interesado no tan solo en revelarnos quién es Jesucristo, sino también en sus hechos, en sus palabras, en sus acciones, en sus milagros? Porque la suma de todo lo que entorna al Señor Jesús, la creencia de estas verdades puede tener como consecuencia que el corazón duro del inconverso pueda ser transformado en un corazón de carne que acepta al Señor. Y eso es lo que dice al final del Evangelio. Dice, hizo Jesús, Juan escribe al final de su Evangelio y dice, hizo Jesús muchas cosas y muchas señales que no están escritas aquí en este libro, pero estas, las que tenemos reveladas aquí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahí está el primer mensaje, que Jesús es el Cristo. O sea, Juan escribe con ese propósito, para que creamos que Jesús es el Cristo. Y para que creyendo, esta es la segunda verdad, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, piensen o imagínense el beneficio tremendo que tiene de leer el Evangelio de Juan. Juan nos va a revelar quién es Jesucristo y cuál es el resultado por creer en Jesucristo. Creer que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, entonces tengamos vida en su nombre. Vamos a leer entonces a partir del versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan. No Juan el evangelista, sino Juan el Bautista. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como lo dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados
eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Otra porción dice, yo no soy digno de encorvarme o de agacharme y agachado desatar la correa del calzado del Señor. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Dice, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día, versículo 29, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto o manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Sigamos la siguiente porción. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Le dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hasta aquí, por el momento, en la lectura de la palabra del Señor. En esta porción que hemos leído y también a partir del versículo 1, quizás encontramos eh, tres testimonios, tres grandes verdades declaradas. La primera es la verdad que nos quiere revelar Juan el Evangelista. Y obviamente en los primeros 18 versículos nos da una panorámica de lo que va a ser los escritos o el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que Juan va a revelarnos en todo su Evangelio? Y no tan solo en el Evangelio, sino también, como ya dijimos, en las cartas y en Apocalipsis. Por ejemplo, en los versículos, y eso ya lo revisamos el martes pasado, en los 18 primeros versículos encontramos al menos 7 declaraciones de Juan, el evangelista, respecto de Jesús.
La primera gran verdad que nos revela Juan el Evangelista la encontramos en el versículo 1. El verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No como otra traducción de un libro que nos presenta esta verdad y dice, y el verbo era un Dios. Muy sutil el cambio. Pero aquí Juan está dándonos por sentado que el verbo que va a revelar a partir de este versículo 1 es el Dios eterno. Y nos dice hasta donde podamos imaginarnos, en el principio, hasta donde podamos imaginarnos en nuestra mente, vamos atrás en el tiempo, vamos al origen de las cosas, vamos al origen de todo, y nos dice, allí ya el verbo de Dios, el verbo ya era. Sin principio ni fin. Y el verbo es Dios. Esa es la primera verdad que Juan nos revela aquí en su evangelio. El verbo es Dios. De la misma sustancia, de la misma naturaleza, de la misma esencia de Dios. Todo lo que las escrituras revelan acerca de Dios, Juan nos dice, lo vamos a encontrar en el verbo revelado. La segunda verdad la encontramos en el versículo 14. ¿Qué nos dice el versículo 14? Y aquel verbo, el verbo que es Dios, aquel verbo fue hecho carne. Y ser hecho carne significa tomar forma de hombre. Se hizo carne, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, el verbo que es Dios, el verbo se ha manifestado, el verbo es hecho carne y con un propósito. Y el propósito lo encontramos en el versículo 17. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El verbo que es Dios, el verbo que es manifestado en carne, es Jesucristo, aquel a quien Él va a revelar y a revelarnos a partir de este Evangelio. Y ese principio que Jesucristo es Dios los encontramos en todos sus escritos. Juan siendo ya anciano, fíjense, ha pasado tiempo, siendo joven había estado con el Señor, ha avanzado, ha compartido la verdad revelada. Eh, yo pienso un poco en la capacidad que Juan tuvo para poder recordar. Obviamente es inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Todos los que han escrito las Escrituras son hombres escogidos por Dios, santos que han escrito siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que nada de lo que tenemos revelado es por idea propia, ni por filosofía propia. Es la revelación de Dios, es la palabra de Dios que va a quedar plasmada para nuestro conocimiento. Y Juan nos dice que Jesucristo es Dios. Versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo. Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre. Jesucristo es el unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Y aquí tenemos una tremenda verdad. ¿Cómo Él está en el seno del Padre y está siendo revelado y está encarnado y que nos trae
su gracia y la verdad, porque la gracia y la verdad han venido por Jesucristo y Él es manifestado en carne. Y Juan dice, le hemos contemplado, hemos visto, está con nosotros, pero nos dice también, Él está en el seno del Padre. Y Él, que está en el seno del Padre, le da a conocer. Así que tenemos grandes verdades aquí que Juan comienza a revelarnos acerca del Señor Jesús. Así que aquí tenemos como no sé, ¿cómo se llama eh, musicalmente cuando antes de un gran concierto se hace una introducción musical? Hay un músico por aquí, ¿cómo se llama ese tiempo? Preludio, un... Sí, puede ser. Juan está aquí ocupando momentos para revelarnos o para comenzar a revelarnos profundas verdades que él va a comenzar a desarrollar en su evangelio. Por lo tanto, ¿por qué es importante para nosotros o volver al evangelio de Juan? Porque volver al evangelio de Juan nos lleva a contemplar al Señor Jesús en la esencia misma de lo que Él es, verdadero Dios y verdadero hombre. Como Dios puede revelarnos a Dios. Está en el seno del Padre. Él nos va a revelar a Dios. No va a ser un sueño. No va a ser la voluntad de hombre que nos va a compartir verdades de Dios y que la podemos creer, aunque si compartimos la verdad de Dios, otros pueden creer, pero Dios se va a revelar a través de la revelación de las Escrituras. Y por eso tenemos que volver una y otra vez a leer las Escrituras, porque así echaremos fundamento de nuestra fe. Y así nosotros vamos a ir aprendiendo para poder, como les comentaba, a todo aquel que demande razón de nuestra fe, nosotros poder compartir también de la gracia y también de la verdad de aquel en quien nosotros hemos creído, nuestro Señor Jesucristo. Así que Juan nos revela es el Dios manifestado en carne. Juan sigue revelándonos acerca de esta verdad de Jesucristo, el Dios eterno. Y en su primera carta, vamos a la primera carta, Juan dice y escribe esta carta a aquellos que ya han creído. Os escribo a vosotros estas cosas porque ya habéis creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Os escribo esto porque hay verdades que debemos volver a recordar y que debemos volver a entender. Dios nos ha amado. Dios nos ha amado profundamente. Dios nos ha amado a tal punto de hacernos hijos de Dios. Eso es lo que encontramos en el Evangelio. Hemos sido rescatados no por voluntad de hombre, no por voluntad de varón, sino de Dios. Y a todos los que le recibieron, dice el versículo 12 de Juan, el capítulo 1, lo voy a leer solamente para que no vuelvan atrás. Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es poco esto, hermanos. Dios nos ha dado potestad de llamarnos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y ese título jamás se nos quitará. Yo no sé si usted ha escuchado las noticias, pero uno de los hijos de la reina Isabel le quitaron
tuvo que cambiarse de apellido. Tuvo que adoptar uno de tantos apellidos que tienen y le están quitando sus honores por una situación vivida. Y lo último que leía es que una calle, porque participó en la guerra, creo, de las Malvinas, y ya en las Malvinas le están quitando eh, su nombre de una de las calles que llevaba ahí su nombre y su apellido. O sea, le están quitando los honores de ser hijo de la reina. Bueno, algo que jamás ocurrirá con nosotros. Jamás Dios quitará de nosotros ese título de ser, de hacernos o de ser llamados hijos, hijos de Dios. Entonces Juan escribe a aquellos que hemos creído y que somos hijos de Dios y que estamos en Él. Dice el capítulo 5, versículo 20, porque Juan sigue en este hilo conductor y nos dice, pero sabemos, tenemos la certeza, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es, lean conmigo, este es verdadero Dios y la vida eterna. Este es verdadero Dios y la vida eterna. Aquí tiene un pasaje que puede guardar, que podemos guardar. Cuando alguien nos pida razón de nuestra fe y nos hable de que Jesucristo es un ser inferior a Dios, entonces con verdad podamos resistir a esa tentación o podamos resistir a esa blasfemia. Jesucristo es el Hijo de Dios, es de la misma naturaleza, es de la misma esencia, como Pablo nos recuerda en una de sus porciones, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en Apocalipsis, en el capítulo 4, Juan continúa en este hilo conductor de revelación, ya desterrado en la isla de Patmos, recibe instrucción del Señor de escribir. Hemos estado aprendiendo con Mauro, ¿verdad? Hemos ido avanzando versículo o capítulo a capítulo, estamos aprendiendo verdades interesantes. Y aquí, en el capítulo 4, encontramos la adoración celestial. Encontramos, dice el versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. No voy a entrar en explicaciones que son, tenemos que seguir viniendo a la enseñanza de Mauro. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y esta es la frase que quiero destacar, y adoran. Y adoran, nos dice Juan. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos, echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué está haciendo aquí Juan? Continúa revelándonos este principio conductor e hilo conductor que está en todos sus escritos. Jesucristo es Dios verdadero, es Dios eterno, Él es
la imagen del Dios invisible, como dice otra porción, pero que Él es digno de adoración. Hoy Israel, nuestro Dios es, uno solo es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Nuestro Dios a ningún otro ha dado honor y gloria para que esté a su estatura y pueda ser adorado. Ningún ser creado. Ningún ser creado. Solo Dios es digno de adoración. Y Juan nos revela, Jesucristo es Dios. Y aquí vemos cómo huestes celestiales, como estos 24 ancianos, como estos seres vivientes dan honor y gloria y alaban y se postran delante del que está sentado en el trono y adoran. Jesús recibió la adoración y él recibe la adoración porque él es Dios. Cuando el Señor resucita y se encuentra con los discípulos allí en Galilea, ¿qué hacen los discípulos? Se postran delante de él y adoran. Y el Señor permite. ¿Qué hizo el ciego de nacimiento que recibe y vuelve a recibir la vista, o recibe la vista y vuelve a encontrarse con el Señor? Cuando él entiende quién es Jesús, cae postrado a sus pies, como nos revela Juan, y adora a Dios, adora al Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios y Él es digno de toda adoración. Digno eres y Dios nuestro. Digno tú eres, digno tú estás siendo y digno tú serás, porque tú eres el Dios todopoderoso, todopoderoso. Bueno, Juan el Evangelista entonces nos revela, deja plasmado en sus escritos esta gran verdad, este hilo conductor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando vamos a cada acción de Jesús, cuando vamos a cada palabra enseñada, cuando vamos a cada hecho realizado por el Señor, está impregnado la obra potente del Dios eterno. Jamás en su humanidad, jamás Jesús ha dejado de ser Dios, jamás. No hay nada, ni un momento que él haya dejado su deidad. ¿Por qué? Porque si él dejó en algún momento su deidad, entonces él no es perfecto. Ya no sería perfecto, ya no sería completo. Él es digno de toda adoración, porque en él habita corporalmente y completamente toda la plenitud de la deidad. Así que Juan nos revela este principio. Isaías nos recuerda del niño que nace, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño nace, un hijo es dado y el principado sobre su hombro. Imagínense, ya aún allí en Belén, un niño que su madre tiene que tomarlo y cambiarle pañales. Y que el sacerdote toma a ese pequeño y dice, despides ahora a tu siervo en paz porque mis ojos han contemplado la grandeza de su Dios a quien él confiaba y esperaba. Bueno, ese niño, ahí, aún en el pesebre, es completamente Dios, es Dios todopoderoso. Y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Él está en medio de los hombres, Él es completamente Dios. Cuando Él pasa por Getsemaní, Él es completamente Dios. Cuando Él va a la cruz, Él es completamente Dios. Cuando Él es sepultado y desciende a
la tumba y desciende a las profundidades, Él es completamente Dios. Cuando Él es ascendido a los cielos y entronado, Él es completamente Dios. Y si nosotros pensamos en Él entronado y le esperamos, esperamos a aquel que es completamente Dios. Y esa es una verdad y un principio que Juan nos revela a través de su evangelio. Y ese es el testimonio. Ese es el testimonio de Juan. Tenemos tres testimonios en este capítulo. El testimonio de Juan, Juan el discípulo. Luego lo que hemos leído, el testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué dice Juan el Bautista? Dice, y este es el testimonio, versículo 19, y este es el testimonio de Juan. Antes también nos había, Juan el evangelista habla de aquel hombre, en el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Fíjense, él tuvo que dar testimonio, Juan el Bautista, y él da testimonio de la verdad, él da testimonio de la luz. Esa luz que alumbra a todo hombre, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, dice, venía a este mundo y continúa Juan revelando, Juan el evangelista revelándonos, pero revelándonos lo que es el testimonio de Juan el Bautista. Dice el versículo 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí. Él es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y este es el testimonio de Juan. Cuando vienen a él los sacerdotes, los judíos, los religiosos, los levitas, y le vienen a preguntar por qué él bautizaba. Y venía mucho pueblo a él, al desierto, para ser bautizados por Juan. Y Juan predicaba y atraía a muchos a él. Y venían los religiosos y le preguntaban y le decían, ¿tú quién eres? ¿Pero tú quién eres? Dice el versículo 20, confesó y no negó, sino confesó. Yo, Juan, yo no soy el Cristo. Yo no soy el Cristo. Juan dice, yo soy simplemente la voz. Yo soy simplemente uno. Yo soy la voz, dice el versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy aquel que viene solo para ser anunciador. Yo soy solo aquel que viene a ser proclamador. Yo no soy el principal. Otro es el principal. Yo he sido enviado para dar testimonio de él. Juan nos dice en otras palabras, han venido por mí a ver lo que yo estoy haciendo. En realidad, eso no tiene ningún valor. Miren a Jesús. Eso es lo que nos está diciendo. Miren a Jesús. Contemplen a Jesús. Aprendan de Jesús. Sigan los pasos de Jesús. Yo soy solo la voz. Dice, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y él dice en el versículo 26, Juan respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros hay uno a quien vosotros no conocéis. Ese es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno. Yo soy la voz, pero miren, yo tampoco soy aún digno, no me siento digno de encorvado, de agacharme y desatar la correa del calzado de sus pies. Juan, Juan, él es el que da testimonio de esta verdad. ¿Eres tú el Cristo? Juan dice, yo no soy. ¿Eres tú aquel que esperamos?
¿Eres tú aquel que va a ser luz a este pueblo de Israel? Juan dice, no, yo no soy. Y dirige la mirada a Jesús. Por eso que cuando ve a Jesús en la porción que sigue, Juan mira a Jesús y dice, Él es. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Miren, aquí tenemos la primera referencia y la primera declaración que tiene que ver con la encarnación del Señor. ¿Por qué el Señor ha sido, por qué Él fue encarnado? ¿Por qué Él habitó entre nosotros? La gracia, la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y aquí Juan, y aquí Juan nos está declarando y nos dice, Él es el escogido de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta frase, que para nosotros la leemos muchas veces y quizás la comentamos muchas veces, a lo mejor no tiene un sentido tan profundo como el judío que escuchaba esta proclamación. El judío sabía de cordero. El judío sabía de un cordero escogido. El israelita sabía de que el cordero tenía que ser llevado al altar, el altar y allí ser sacrificado. El israelita sabía que el sumo sacerdote tomaba la sangre y la llevaba al lugar de más adentro. El israelita sabía que cuando salía el sacerdote del lugar santísimo era momento y lugar y tiempo de fiesta, porque Dios había perdonado al pueblo. El israelita sabía esa verdad. Pero aquí está Juan declarando y dice, Él es. No es uno. Ellos sabían de muchos corderos que tenían que ser sacrificados y llevados al altar. Pero él dice Juan el Bautista, Él es. He aquí el Cordero de Dios. Aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aquí tenemos esa primera conexión que nos hace Juan el evangelista relacionado con esta declaración de Juan el Bautista acerca de Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Ya no tenemos tiempo, pero a lo mejor usted puede anotar quizás Mateo capítulo 3, Mateo capítulo 11 y otras porciones donde Juan también va en busca de la revelación del Señor y toma a sus discípulos y los lleva y pregunta y le dice, vayan donde Él y pregúntenle si tú eres el Cristo. ¿Eres tú el Cristo? Y el Señor dice, vayan donde Juan. Vayan donde Juan y cuéntenle lo que ustedes ven. Los, los enfermos son sanados. Los cojos andan. Los endemoniados son liberados. Los muertos son resucitados. Y eso estaba en la profecía. Más aún cuando el Señor, en su inicio de su ministerio, y con esto vamos a terminar, vamos a leer Lucas el capítulo 4 y con esto vamos a terminar. Lucas capítulo 4, versículo 16. Allí el Señor inicia, en el inicio de su ministerio, Él, como es su costumbre, va a la sinagoga. Mire, el Señor tenía una muy buena costumbre. Como judío, iba a la sinagoga. Nosotros tenemos el privilegio de juntarnos. Y ojalá que también se transforme en una buena costumbre de juntarnos para leer públicamente la palabra de Dios, para aprender juntos de la palabra de Dios, para
para impregnarnos de las enseñanzas, de las sanas enseñanzas de las Escrituras, para que podamos ser luz a un mundo que está en tinieblas. Bueno, el Señor inicia su ministerio, es el inicio de su ministerio, y en un día de reposo, dice el versículo 16, el Señor entra a la sinagoga conforme a su costumbre y se levanta a leer. Y les dio el libro del profeta, y se le dio el libro del profeta Isaías, dice, y él, habiendo abierto el libro, dice, busca en el lugar donde estaba escrito esta verdad. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El Señor, después de leer esta porción, nos dice el versículo 20, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Los ojos de todos en la sinagoga estaban puestos en él. Algo había impactado en ellos, la lectura de la profecía. Jesús estaba impregnando la palabra en sí mismo. Y dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y ellos se maravillaron. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero él es el Dios revelado. ¿No es este el hijo de José y de María? ¿Y de Nazaret? Y como dijo Natanael, ¿y de Nazaret? ¿Va a salir algo de bueno? Bueno, esa es la visión que tenían ellos de Jesús. Pero las escrituras nos llevan a tener una contemplación hermosa y profunda de lo que es el Señor Jesucristo. Y esa es la invitación, a poder descubrir lo que es el Señor Jesús a través de los escritos de Juan. Juan nos escribe acerca del Señor como el Dios eterno manifestado en carne. Y esta es la gran verdad que nosotros tenemos que atesorar. El testimonio de Juan el Evangelista, el testimonio de Juan el Bautista, se transmite a otros que eran discípulos de Juan, en este caso, de Juan el Bautista. Dos discípulos de Juan oyen hablar a Juan indicando de que él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y saben lo que quieren hacer estos discípulos? Quieren conocer a Jesús. Quieren saber dónde mora. Quieren estar con él. Quieren aprender y oír sus enseñanzas. Bueno, que nosotros también anhelemos pasar tiempo para aprender más y más de nuestro Señor, para que nuestra fe se cimiente, para que nuestro ánimo se levante y para que cual peregrinos nos proyectemos en este mundo que no busca al Señor, que niega al Señor, que no le interesan las cosas de las Escrituras, pero nosotros, pueblo de Dios, hijos del Dios Altísimo, aquellos que hemos creído que somos llamados hijos de Dios, nosotros nos animemos a impregnarnos de la palabra de Dios y del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar para terminar. Padre nuestro, gracias por la palabra leída, comentada. Te damos gracias por nuestro Señor, porque Él es la luz del mundo, porque Él es aquel que fue revelado un día en nuestros corazones, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Luz, luz resplandeció en nosotros. La verdad del Evangelio fue iluminando nuestro corazón para entender, para comprender.
acerca del bendito Hijo tuyo, que no solo es el Cordero de Dios y que fue el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sino que Él ha venido a ser aquel que ha perdonado nuestros pecados en lo individual. Gracias, Señor, por leer las Escrituras, por aprender de Él, por leer y por meditar en la persona bendita de nuestro Señor. Que el aprecio por Él vaya en aumento en nosotros, para que también nosotros podamos anhelar y disfrutar sus enseñanzas y la palabra tuya revelada acerca de Él. Te damos gracias, llévanos en bien ahora a nuestros hogares, queremos levantarnos de este lugar y guíanos, Padre, guíanos y llévanos en bien y líbranos de accidentes al regresar a casa. Nuestro Dios, te damos gracias y bendice nuestras familias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.